Nos hicieron creer tantas cosas. Nos hicieron creer que si teníamos exceso de peso era porque éramos vagos, que no podíamos adelgazar porque no seguíamos la dieta, que nos falta voluntad, disciplina o incluso carácter. Nos hicieron creer que algo en nosotros estaba roto, que no éramos tan buenos como los que lograban ser flacos. Vivimos años peleados con la comida, con la balanza, con nuestro cuerpo. Años creyendo que la solución era castigarnos más, restringirnos más, exigirnos más. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. En esta primer temporada llamada El peso de tu historia, en la que quiero contarte con ciencia, con historia, con verdad, con mucha empatía y con mucho amor, por qué lo que te dijeron no era cierto. Quiero contarte qué le pasa realmente a tu cuerpo, al cerebro, a las hormonas, a las emociones y por qué no es tu culpa. Bienvenida, bienvenido a este espacio que no promete milagros ni dietas, pero sí algo muchísimo más importante: entenderte, liberarte y empezar a construir un camino distinto. En el episodio 6 vamos a hablar de la madre de otras enfermedades, cómo la obesidad afecta al cuerpo entero, incluso cuando no lo sentimos o cuando no lo vemos. En el episodio de hoy, la madre de otras enfermedades. ¿Qué pasa realmente adentro del cuerpo cuando la obesidad está presente? Empecemos por la verdad que nadie te explicó. Muchas veces escuchamos que la obesidad es un factor de riesgo, como si fuera algo secundario, accesorio, que acompaña a otras enfermedades. Pero la verdad científica es otra. La obesidad es una enfermedad en sí misma. Y además, es la madre de una larga lista de enfermedades que nacen de ella. Y quiero explicártelo con profundidad, pero con claridad total. Porque cuando entendés qué genera la obesidad dentro de tu cuerpo, dejás de pensar en el peso y empezás a pensar en la salud real. En mi libro explico que la obesidad no es solo algunos kilitos de más o muchos kilitos de más, sino la consecuencia de un tejido adiposo que creció por encima de la capacidad normal. De un tejido adiposo que nació con una función de proteger, de regular la temperatura corporal, pero que de pronto cambió su funcionalidad. Se inflamó, se confundió, adquirió funciones que normalmente no tiene y empezó a afectar al resto del cuerpo. Vamos a desarmarlo paso a paso. El tejido adiposo se estira todo lo que puede hasta que ya no puede más. Cada célula grasa, llamada adipocito, la función que tiene es guardar grasa en su interior. Cuando esa cantidad de grasa es excesiva, se llena, se estira y se va adaptando. Pero llega un punto donde ya no puede seguir guardando grasa en su interior sin romperse. A esto es lo que llamamos capacitancia adipositaria. Es la capacidad que tiene esa célula de guardar grasa en su interior. Cuando esta capacidad se excede, la célula explota y toda esa grasa libre pasa a la sangre. Esa grasa viaja y se deposita donde no debería, en el hígado, en el páncreas, en el músculo, en el corazón, en los vasos sanguíneos, incluso en el cerebro, generando un mecanismo que se llama lipotoxicidad. Es decir, aparece grasa en determinados órganos de nuestro cuerpo que no están preparados para recibirla.
Con lo cual, este aumento de tejido adiposo en cada uno de los órganos empieza a generar fallas en su función. Pero también ese adiposito que se aumentó y creció, pareciera convertirse en una célula que nuestro propio sistema inmune, que es el sistema de defensa, no conoce. Con lo cual, todo el sistema de defensa intenta defenderse de esta célula que ha cambiado tanto que parece desconocida. Con lo cual, las células de la sangre, las células del sistema inmune, empiezan a atacarlo y ese adiposito empieza a liberar sustancias inflamatorias para defenderse y libera un montón de sustancias químicas que generan lo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado. Una inflamación silenciosa, pero que es estable, que es persistente, que claramente no se siente, pero que está y que afecta a todo. También modificando absolutamente todas las funciones del cuerpo y generando la posibilidad de que esta persona más inflamada esté propensa a tener otras enfermedades inflamatorias, a que se desestabilicen otras enfermedades inmunomediadas asociadas, a que sea una persona inmunodeficiente ante determinadas situaciones infecciosas o tenga incluso más probabilidad de tener enfermedades oncológicas. Entonces, este tejido adiposo empieza a comportarse como un órgano extraño y enfermo. Si querés profundizar en mi libro, ¿Cuánto te pesa tu peso?, explico que lo que hace distinto al tejido adiposo es que cuando se desborda, se convierte, además de un órgano que libera grasa y lipotoxicidad, y en un órgano que libera factores de inflamación, en un órgano endocrino. El tejido adiposo empieza a producir hormonas que alteran el hambre, la saciedad, la sensibilidad a la insulina, el metabolismo, la salud vascular, incluso los estados de ánimo. Por eso la obesidad no está localizada. La obesidad es una enfermedad sistémica. ¿Y por qué decimos que la obesidad es la madre de otras enfermedades? Porque cada exceso de grasa genera un efecto concreto en los otros órganos. Voy a explicarte los más importantes con claridad y profundidad. ¿Qué pasa en el hígado con la aparición del hígado graso o el MASLD? La enfermedad hepática metabólicamente asociada se produce cuando la grasa sobrante que ya no puede guardarse en los adipocitos se deposita en el hígado. El resultado es la inflamación, la fibrosis, la rigidez del hígado y el aumento del riesgo de cirrosis. El hígado graso es hoy la principal causa de enfermedad hepática en el mundo. En la mayoría de las veces no da síntomas, alguna que otra vez podemos encontrar las enzimas alteradas y podemos diagnosticarlo por ecografía abdominal. El segundo punto importante que podemos charlar además del hígado es la resistencia a la insulina y la diabetes de tipo 2. La grasa en el músculo y el hígado bloquea la insulina deja de funcionar bien, con lo cual la insulina aumenta, la glucosa aumenta, la inflamación aumenta, hay más hambre, hay más depósito de grasa. Un circuito metabólico que permanentemente se retroalimenta. Por eso tantas personas creen que su cuerpo engorda aunque coman poco, porque es la insulina la que está trabajando mal.
Tenemos que saber que la obesidad es la principal causa de diabetes de tipo 2 en el mundo. La tercera enfermedad asociada o hija de la obesidad de la que les voy a hablar es la hipertensión arterial. Cuando se inflama el tejido adiposo, se generan muchas sustancias que activan sistemas que por ahí ustedes no van a entender, pero de cualquier manera yo se los voy a contar. El sistema renina-angiotensina, aumentan el tono simpático, retienen sodio, elevan la presión arterial. ¿Y cuál es el resultado? Que casi la mitad de las personas que tienen obesidad o viven con obesidad tienen hipertensión arterial aunque no lo sepan. Por supuesto, esto ayuda también a la cuarta enfermedad de la que vamos a hablar, que es una de las complicaciones más importantes y más peligrosas, la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué? Porque la inflamación, la insulina alta, el colesterol en la sangre, la hipertensión y el hígado graso también se acompañan de aterosclerosis, rigidez arterial, inflamación vascular. Las personas que viven con obesidad tienen mayor riesgo de infartos, de ACV e incluso de morir por causas cardio y cerebrovasculares. Por eso digo, la obesidad no mata por los kilos. Mata por lo que genera la disfuncionalidad de ese tejido adiposo en exceso y descontrolado hacia adentro de tu cuerpo. Otro tema que me gustaría charlar con ustedes es el tema de las apneas del sueño. El tejido adiposo en el cuello, en la lengua, en el tórax, la estrecha relación que existe con la vía aérea, provoca el resultado de aparición de ronquidos, pausas respiratorias, microdespertares, con lo cual los pacientes con obesidad duermen muy mal y durante el día manifiestan un cansancio extremo, con somnolencia, tienen más riesgo de accidentes y también tienen aumento de apetito por grelina, por aumento de cortisol y aumenta el círculo. Cuanto peor dormís, más posibilidades de ganar peso. La apnea es algo que es muy frecuente y que es grave, que casi siempre está subdiagnosticada y que es muy importante que si me estás escuchando y te reconoces en alguna de estas enfermedades, te acerques a un profesional de confianza. También tenemos la osteoartritis o el dolor articular, que muchas veces no lo escuchamos. Un dolor de rodilla, un dolor de hombro, un dolor de tobillo. La inflamación también destruye el cartílago y ojo, no es el peso el único responsable, ¿sí? Por eso, si bien principalmente duelen las rodillas, las caderas, la columna y los tobillos, muchas veces el dolor aparece incluso con pesos que no parecen tan altos o en articulaciones que no parecen soportar todo el peso. Me voy a detener ahora en las alteraciones hormonales. En las mujeres que viven con obesidad hay aumento a la predisposición de tener síndrome de ovario poliquístico, de tener alteraciones premenstruales, de no poder quedar embarazadas y sufrir infertilidad sin encontrar la causa. Esto es algo que llamo a la reflexión, porque he atendido tantas pacientes con obesidad que me dicen que tienen infertilidad de causa desconocida y nunca nadie pensó en el exceso de peso como la causa de la imposibilidad para lograr el embarazo. Esto es muy llamativo, pero también una posible solución para un tema muy doloroso. La menopausia también es mucho más sintomática en las mujeres con obesidad, así que como verán,
es algo para tener realmente en cuenta. Pareciera que esto es un boleto de ida solo para la mujer, pero en el hombre también puede haber baja testosterona, disfunción eréctil y también menor motilidad espermática, con menor posibilidad de lograr un embarazo. En mi libro hay un capítulo muy lindo que habla específicamente de cómo la obesidad puede impactar sobre la fertilidad. Se los recomiendo. Me quedan algunas temitas más por charlar, pero es importante hablar primero de que puede haber muchas cosas que se asocien con la obesidad: la enfermedad respiratoria, la enfermedad digestiva, la enfermedad renal, la enfermedad mental. La obesidad altera la movilidad, la fuerza, la función pulmonar, la motilidad del intestino, la absorción de los nutrientes, la microbiota, el funcionamiento del riñón, la circulación, la función cognitiva, el ánimo, la autoestima. Pero hay algo que lo dejé para el final y que es absolutamente importante: la enfermedad tan temida, el cáncer. Hoy se sabe que la obesidad aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer debido a esto que ya charlamos: la inflamación, la resistencia a la insulina, el hiperestrogenismo, el estrés oxidativo. Esto no es miedo, es evidencia. Aumentan las cifras de cáncer en el mundo. Uno de los motivos es el aumento de la prevalencia de la obesidad. Lo más importante, la obesidad a veces es silenciosa. A ver, quiero hacer un llamado a la reflexión. La obesidad no es asintomática, es silente. Es decir, produce daño aunque el paciente no lo sienta. Muchas personas dicen: pero yo tengo todos los estudios que me dan bien. Y ahí es donde la ciencia aclara: los estudios básicos no muestran inflamación. La persona puede tener hipertensión y no saberlo. El hígado graso no te da síntomas. La insulina alta no se siente. La apnea del sueño no siempre se percibe. La inflamación silenciosa no duele. El problema es que cuando aparecieron los síntomas, ya pasaron muchos años de daño. Por eso es importante que sepas que la obesidad no es algo que se ve, es algo que se estudia. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque cuando entendemos que la obesidad inflama, altera hormonas, afecta órganos, produce complicaciones, que es sistémica, que es biológica, que es compleja, que no es culpa del paciente, recién ahí entendemos que el tratamiento no puede ser una dieta. Ni restricciones, ni culpas, ni voluntad. El tratamiento debe ser tan complejo como la enfermedad en sí. Médico integral, interdisciplinario, sostenido, personalizado, respetuoso, humano. El tratamiento de la obesidad debe ser un traje estratégicamente diseñado a tu medida. Y sobre todo, debe enfocarse en salud, no en peso corporal. ¿Qué quiero que te lleves de este episodio? Que entiendas profundamente que la obesidad es una enfermedad sistémica, que el peso no es un número, es un reflejo de procesos metabólicos, que esta enfermedad afecta órganos aunque no lo sientas, que las complicaciones no dependen del esfuerzo sino de la biología, que no es un tema estético, que no es un tema moral, que no es un tema de voluntad, que requiere tratamiento y que tiene solución si se aborda de manera correcta. Vos no sos responsable de lo que te pasó, pero sí sos protagonista de lo que podés sanar. Y entender tu enfermedad es el primer paso para dejar de luchar contra vos mismo y empezar a trabajar con tu cuerpo, no contra él.
En el próximo episodio vamos a hablar del tema más duro, más íntimo y más transformador. Hambre, saciedad y cerebro. ¿Por qué tu apetito no es voluntario? Vamos a desarmar a la grelina, a la leptina, al GLP-1, al sistema de recompensa, al hambre emocional, al hambre hedónica, al hambre real, por qué no podés parar y cómo se puede recuperar el control sin culpas y sin dietas. Gracias por escucharme, gracias por animarte y gracias por seguir en este camino tan emocionante.